Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Los negocios del Rey, donde reflexionaremos en el episodio titulado El valor de la herencia, presentado por nuestro amigo de la casa, Mauro Fuentes. ¿Qué significa ser herederos de Dios? ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica cada día? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, nos encontramos acá nuevamente en este tercer episodio de esta serie llamada Los negocios del Rey. Episodio número 3 que hemos llamado El valor de la herencia. ¿En qué piensas cuando hablamos de herencia? Altas sumas de dinero, propiedades, separación. ¿Sí? Porque cuando recibes una herencia, generalmente es cuando alguien muere y cede sus bienes a quien pareciera generarle confianza. O bien porque legalmente eres el heredero natural. Entonces, puede ser un momento de dulce y agraz al mismo tiempo. Ahora, junto con el hecho de ser el heredero natural, por ejemplo, junto a otras personas, obviamente, y sumado esto a otros aspectos de la personalidad del ser humano, pueden hacer aparecer lo peor de lo nuestro. Y es ahí donde aparecen las pugnas, las envidias, la codicia, el engaño. Lamentablemente me ha tocado ver casos muy dolorosos en que el testador, que es quien entrega su herencia, debe sufrir al ver a los posibles herederos disputándose hasta el más mínimo de los bienes, incluso dejando de ser este el centro de la preocupación y del amor que necesitamos cuando sabemos que el tiempo que nos queda es poco. ¿Qué significa ser heredero? ¿Se trata solo de recibir y usufructuar de los bienes recibidos? Junto con la herencia, ¿llega consigo una responsabilidad? ¿Puede cambiar tu vida el hecho de recibir una herencia? El valor de la herencia. Pero como vimos anteriormente en los episodios pasados, cuando analizamos la parábola de los talentos y repasamos las cosas que Dios nos confía, simbolizadas en altas sumas de dinero, los talentos propiamente tal, y cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes y hablamos de la importancia del ahorro, simbolizado en el aceite que debían guardar estas mujeres, concluimos que no se trataba simplemente de dinero. El dinero es una forma sencilla que nosotros, los seres humanos, tenemos para cuantificar las cosas, para valorizarlas, en mayor o menor medida. Entonces, si hablamos de recursos, si hablamos de ahorro y si hablamos de herencia, cuando hablamos entre tú y yo, probablemente estemos hablando de dinero. Pero cuando se trata de Dios, hemos visto que hablamos de cosas mucho más grandes, cosas que nos cuesta entender. Pero para eso es este espacio, para que juntos podamos tratar de dimensionar y tratar de entender, incluso tratar de conocer a este Dios extraño. ¿Extraño? ¿Lejano? Puede ser lejano.
que nunca me oye, que nunca lo he visto, que no se ha manifestado de forma objetiva en mi vida, que parece que no está cuando lo necesito, que me priva de las cosas buenas de la vida, que me castiga cuando hago las cosas mal. Ese Dios inalcanzable, que está para algunos y para otros no, como dijo un buen amigo mío esta semana. En este tercer capítulo de la serie vamos a dar un repaso por la parábola del Hijo Pródigo, que está relatada en el Nuevo Testamento en el libro de Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. Pero antes de entrar en materia, y como siempre yo los quiero invitar a que este momento que vamos a pasar juntos sea un momento para pensar, para abrir nuestros corazones, para abrir nuestra mente, para despojarnos de los prejuicios. Yo no quiero interferir en tu interpretación de la parábola, no quiero confundirte, no quiero hacerte creer que mi interpretación es 100% válida y no la tuya. Solo quiero que juntos le demos una vuelta a la tuerca en busca de nuevas cosas. Vamos al texto. Lucas 15, del 11 al 32. Dice, Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Entonces, un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos pide de forma anticipada su herencia y se va lejos con esta herencia. Seguimos. No muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en esa provincia y empezó a faltarle. Y fue y arregló con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Estando lejos, él se gasta todo lo que le pidió al padre. Y ya cuando se encuentra en una situación miserable, consiguiendo un trabajo ingrato, incluso pasando una condición de hambre muy crítica, que se grafica en el relato como comiendo de los cerdos. Y estando en esa situación, él se da cuenta que hasta siendo siervo de su padre, estaría en mejor condición. Sigamos leyendo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a la casa del padre, cuando aún estaba lejos. Su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. El hijo decide volver a casa. Y estando lejos, el padre lo ve y corre hacia él y lo recibe con mucho cariño. El hijo se disculpa con el padre, deseando ser recibido como un siervo. Pero el padre lo recibe con honores, hace un banquete y fiesta en celebración por el retorno de este hijo. Sigamos leyendo. El hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de casa. Oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó qué era eso. Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar al becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso.
El hijo mayor que estaba en el campo, al retornar, se percata de la celebración y al saber que su hermano ha vuelto, se molesta mucho y se rehúsa a entrar, ante lo cual el padre sale a conversar con él y le ruega que entre. El hijo mayor le reclama al padre por un trato que a su juicio es injusto, ya que él, haciendo todo bien, nunca sintió el reconocimiento por parte de su padre. Y su hermano, que es un perdido al equivocarse tanto, el padre lo premia. Vamos con la última parte del relato. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. El padre justifica la acción diciendo que su hermano menor estaba muerto y que había revivido. Estaba perdido, fue hallado nuevamente. Podemos interpretar esta parábola como las relaciones humanas de los justos y los descarriados, representados por estos dos hijos. Esa relación con Dios, con el Padre, ¿verdad? Se utiliza comúnmente esta parábola para ilustrar el amor profundo del Padre, ya que a pesar de los errores conscientes del Hijo, lo recibe con los brazos abiertos. El Padre representa a Dios, un Padre dueño de todo, que posee riqueza y poder ilimitado. Representaría a Dios Padre. El Hijo mayor representaría a los creyentes justos, cuya conducta es irreprochable, siempre está con el Padre y cumple todas las expectativas, según el propio Hijo mayor, por supuesto. Ese es un elemento bien interesante de analizar. El hijo menor representaría a todo el resto de las personas, los cuales constantemente desperdician las oportunidades de Dios, se farrean todo y en algún momento deciden volver a Dios. Esta conducta podría ser consciente o inconsciente, por desconocimiento de las maravillas que nos ofrece Dios. Si tuvieras que identificarte con alguno de los hijos de esta parábola, ¿con cuál te identificarías? Aún falta por analizar. En resumen, la parábola del hijo pródigo representaría a la humanidad completa y su relación con un Dios amante que les recibe una y otra vez, sin importar qué tan bajo caigamos, ni cuántas veces nos equivoquemos. Si miramos al hijo menor, podríamos ver una conducta al menos reprochable, ¿o no? Un hijo que exige su herencia, se va lejos, malgasta todo y cuando ya no puede más, recurre al padre nuevamente. A todas luces pareciera ser el malo de la película, por llamarlo de un modo fácil de entender, pero demos una mirada a la conducta del hijo mayor, que está ahí tranquilito, pero hay aspectos interesantes de analizar. Este se molesta ante la actitud del padre. Pensemos en lo siguiente. Ambos hijos podrían representar personas religiosas. Ambos crecen bajo el mismo techo de un padre, un sistema de creencias, una religión, digámoslo, si queremos verlo así. Pero uno de ellos decide salirse de esto y vagar por el mundo. Podrían ser otras formas de religión o simplemente ninguna. Luego, al darse cuenta que necesita el amor o la compasión del padre, que nunca estuvo en discusión, decide volver, pero como un siervo, con mucha más humildad y simpleza. Sin embargo, para el padre sigue siendo amado. No le importa qué tantas cosas nuevas haya descubierto, qué otras doctrinas pudiera traer o qué otros conocimientos en este paralelo que estamos haciendo. Lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta por él. Es el hijo mayor quien se molesta, al que no le parece que su hermano tenga derecho, ya que probablemente en su mente no merece el perdón. Sus palabras denotan que lo juzga, que se compara con él, que lo desprecia, por el hecho de haberse atrevido a cambiar, para bien
o para mal. El pensamiento del hermano mayor es muy humano, pero tal como demuestra la historia, contrario al pensamiento del padre, recordemos que el padre sale a la oscuridad a tratar de convencer al hijo mayor que entren todos al banquete. El hijo mayor culpa al padre, ya que le reprocha el nunca haberle reconocido sus méritos, ya que él siempre cumple con las expectativas, él siempre hace todo lo que es correcto y aún así el padre nunca se lo reconoce para él poder ostentar con sus amigos. Su comportamiento es egoísta. Si bien es cierto, nunca se aparta del padre, su comportamiento es egoísta, ya que se compara con el hermano, lo juzga y no le concede el perdón. Se considera superior a él. ¿Cuántas veces nos comportamos así? Y nos paramos desde un pedestal, mirando al resto de los pecadores, creyendo tener más conocimientos, manejar más doctrinas, dictando lo que es correcto y lo que no. El comportamiento del hermano mayor también está centrado en las obras. Cumple con todo lo que piensa que el padre le pide. Sin embargo, no comprende que el padre ya le ha concedido todo. Veamos el verso 31 nuevamente para reforzar esta parte. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No entiende que él no debe esforzarse para que el padre lo quiera. El padre ya lo hace. Claramente no lo conoce bien. ¿Cuánto tiempo nos pasamos pensando que si hacemos esto o lo otro, peor aún, vivimos observando lo que hacen o dejan de hacer los demás? Es implacable en su comportamiento este hermano mayor también, porque es él quien no perdona al hermano menor, no al padre. Cree que el padre es el implacable, pero él mismo lo es. En el fondo desea que el padre sea implacable, que no perdone a quien no merece ser perdonado, según él. ¿Cuántas veces juzgamos y etiquetamos a las personas definiendo quiénes son merecedores del amor o del perdón de Dios? Ni siquiera Jesús lo hizo cuando dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué pecado es peor que el otro? Para ti o para mí es posible, incluso se hace fácil, establecer un ranking de pecados, por decirlo de algún modo. Dios no lo hace. El pecado es pecado. Este hermano mayor no conoce al padre. Existe una clara diferencia entre ambos hijos. El grande no lo conoce, lo tergiversa, desea que sea como él, implacable. Cree que el padre debe reconocer más las obras que actuar por amor. En contraste con el hermano menor, que puede que no haya hecho tanto como el mayor, pero conoce la esencia del padre. Sabe que el padre es perdonador. Sabe que si vuelve lo va a recibir. Sabe que no lo va a castigar. También el hermano mayor culpa al padre. Sí, el hijo mayor culpa al padre por el menor. En el verso 30 lo dice: y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Tal como analizamos en el tema 1, la humanidad siempre hace lo mismo. Siempre culpamos a Dios por los errores, por todo lo malo que ocurre. Si existen guerras, si mueren niños, si hay violaciones, siempre culpamos a Dios. ¿Por qué? El hermano mayor también está en la oscuridad. Recordemos que el hermano mayor no quiere entrar a la celebración, donde están las luces, sino que queda fuera, en la oscuridad. Y ante eso, ¿qué hace el padre? Va a buscarlo. Es interesante porque el padre no fue a buscar al hijo pródigo, al menor, que es quien podríamos pensar que habría que ir a rescatar. ¿Cuál será la razón? Al parecer, para el padre es más preocupante que uno de sus hijos ande en la oscuridad enojado, sin conocerle.
creyendo que sí le conoce, que el despilfarro del otro hijo. Andar en oscuridad es tratar mal a los demás, es aborrecer a otra persona. Interesante que esto justamente es lo que hace el hermano mayor con el menor, incluso con el padre. En resumen, la conducta del hijo mayor es la típica de los religiosos inflexibles, que no aceptan cambios, que no perdonan, y peor aún, aquellos que imputan todos sus pensamientos inflexibles, implacables, centrados en las obras, a Dios. Y aunque viven con Él, o creen que viven con Él, todos los sábados, todos los domingos, dependiendo la denominación, en realidad están muy lejos de Él. En resumen, bajo esta mirada, la parábola del hijo pródigo representaría a los creyentes que dicen conocer a Dios, pero en realidad, a pesar de tener mucha teoría, mucho conocimiento, aún no le conocen. Y aquellos que pronto le conocerán, o que son sinceros de corazón, que no tergiversan a Dios, finalmente todos son hijos de Dios y todos van a entrar en la celebración. ¿Con cuál de los hijos te identificas después de este análisis? Tal vez el mejor análisis de esta parábola, al igual que las anteriores, es que se trata de una radiografía del ser humano para revelar en qué Dios creemos o qué Dios tenemos y en consecuencia de eso determinar cómo vivimos. Y esto queda de manifiesto en el hecho de que ambos hijos no conocen completamente al Padre, ambos se equivocan, ambos están sufriendo, uno por despreciar y malgastar, otro por no comprender y centrar sus esfuerzos en cosas que no son tan importantes. Dios Padre ha sido demostrado a través de Jesús, por lo que la forma de actuar de Jesús es la del Padre, y nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Las consecuencias de no conocer verdaderamente a Jesús nos puede llevar a instancias de pensar que estamos haciendo bien, que debemos anular a otros que piensan distinto de nosotros, que no todos merecen el perdón o la salvación, que estamos en la perfección y haciendo bien sin tal vez conocerle realmente. Cuando somos herederos en esta vida, en esta sociedad, lo que recibimos son bienes, dinero, etc. Pero cuando somos herederos de Dios, nos convertimos en herederos de su gracia. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a desperdiciar como el hijo menor? ¿O la vas a hacer tuya con todo lo que eso implica? Porque cuando no queremos aceptar esa gracia infinita, tenemos motivos de sobra, como hablamos al principio. Dios es extraño, es lejano, nunca me escucha, nunca lo he visto. No se ha manifestado de forma objetiva en mi vida. Parece que no está cuando lo necesito. Me priva de las cosas buenas de la vida. Me castiga cuando hago las cosas mal. Es inalcanzable. Que está para algunos y para otros no. Como dijo un buen amigo esta semana. No te equivoques si esa es la imagen que tienes de Dios. Si es lo que has conocido de Él. Te tengo una noticia. Dios es un Padre lleno de amor, que te quiere recibir con los brazos abiertos, que quiere hacer una fiesta por ti, como lo hizo por el hijo menor, que quiere que seas revivido, no importa lo que hayas hecho antes, como el ladrón en la cruz, que en el último suspiro de su vida aceptó a Cristo. Pero ¿por qué quieres esperar ese momento? Disfrútalo hoy. Si aún no lo conoces, habemos personas dispuestas a contarte de este Dios maravilloso, incondicional, y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Solo debes abrir tu corazón y dejarlo entrar. La invitación que te quiero dejar es a buscar con sinceridad al Dios correcto, a ese Dios
que no nos rechaza por los errores que hayamos cometido, por los malos conceptos que tenemos incluso sobre Él mismo, que nos recibe con todo lo que somos, con todas nuestras cargas, con esa mochila que a veces incluso se vuelve incargable. Nuestro desafío hoy, amigos, es a salir de nuestra zona de confort, a salir de la caja, a abrir nuestras mentes para seguir buscando y conociendo al Dios correcto. Y de esa forma, seguro, vamos a llegar a conocer los verdaderos negocios del Rey. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que sea de beneficio para tu vida. Y en nuestras redes sociales puedes encontrar mucho más contenido. También puedes encontrar las fechas en las que nos reunimos presencialmente y el lugar en que lo hacemos. Nos encantaría recibirte. Así es que bienvenido a Condominio, ya sea a través de nuestras redes o en nuestra iglesia donde te vamos a estar esperando. Gracias.